Y estamos de vuelta aquí en Buenos Días, Wall Street. Y señores, sabemos que en un mundo empresarial que está lleno de presión, de automatismos, Pablo Álamo, profesor distinguido internacional de Cetis University, la Graduate School of Business, propone, señores, una mirada radicalmente humana. Entender las empresas familiares como organismos vivos que también necesitan de cuidados, de dirección y de propósito. Y es que desde su enfoque de liderazgo consciente y gobernanza ética, ha impactado desde aulas de Harvard hasta compañías en plena transformación. Por ello, hoy nos adentramos con él en una conversación sobre el verdadero poder del liderazgo y la necesidad de oxigenar nuestras estructuras empresariales. Con ello, le damos la bienvenida a Pablo a Comercio TV. Un cordial saludo, Vanessa y Alejandro. Es un placer compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias, Pablo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y de hecho, vamos a comenzar con esta entrevista. Y la primera pregunta es, ¿qué significa exactamente que una empresa familiar funcione como un organismo vivo? ¿Y qué implica eso propiamente para la propia salud y continuidad de la empresa? Bueno, lo es todo. Al final es una metáfora muy poderosa que hace ver que toda empresa es una comunidad de personas que se unen de manera coordinada o más o menos coordinada para alcanzar una serie de fines, ¿no? Sobre todo fines corporativos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y en ese perseguir unos fines que unen a todos, muchas veces las organizaciones caen en malas prácticas que enferman a la organización y enferman a sus colaboradores. Y la metáfora de los antioxidantes tiene que ver con entender la empresa como un organismo vivo, y a mí me gusta utilizar la metáfora de la célula humana, como cuando un cuerpo humano recibe un ataque, todas las células empiezan a compartirse información para de manera coordinada poner solución a ese ataque a la salud o a la vida. Algo parecido debería suceder en toda empresa, que cuando tiene que afrontar un obstáculo o una amenaza, todos deberían estar remando unidos para la consecución de ese fin, ¿no? Ese fin que es metafóricamente pues la salud empresarial. Me gusta mucho cómo unes ese concepto. Es como decir más vitamina C. Y por ello has hablado de antioxidantes en la empresa. Cuéntanos cuáles serían esos elementos claves que previenen el desgaste interno en una compañía. Bueno, yo creo que también es importante que todos nuestros telespectadores sepan que los antioxidantes tienen que enfrentar una amenaza, que son los radicales libres. Los radicales libres son esa realidad que hay en el cuerpo humano, que esos bichitos, por así decirlo, para que se entienda, que lo que van es acelerando el envejecimiento humano. Y a veces acelerándolo a tal nivel que uno muere mucho antes de tiempo. Esos radicales libres, que son una amenaza para la salud, de alguna manera también sucede en la empresa. Hay una serie de factores que son una amenaza y si no se le pone en solución, indudablemente esa empresa va a perder valor y va a desaparecer. Todos sabemos que hay estadísticas abrumadoras sobre la mortalidad de los emprendimientos y también de las empresas familiares. Y no son porque la idea era mala, no es porque no hubiera negocio, no es porque no hubiera mercado, sino porque había malas prácticas que hacían imposible la sostenibilidad de ese emprendimiento. En las empresas familiares la estadística es abrumadora, en la mayoría de los países no baja del 70% de mortalidad de empresas familiares que no superan tercera generación, con lo cual creo que es un tema para abordarlo de manera seria. Todos queremos vivir el mayor número de años posible, pero con calidad de vida, con salud, y algo parecido debería suceder en las empresas, tener ese compromiso absoluto con la sostenibilidad de la empresa familiar y sin incurrir en esas malas prácticas, en esos radicales libres. ¿Cuáles mencionas? Diré tres muy rápidamente. Para mí uno de los radicales que más ayuda a que la empresa familiar tenga una larga vida es la confianza. Tener realmente una estrategia para que haya niveles altos de confianza. Eso implica una serie de acciones. Segundo, que haya una gran comunicación. Las familias empresarias donde no hay una buena comunicación se dispara el conflicto y los malos entendidos y las divisiones. Y en tercer lugar es un compromiso
con las buenas prácticas de gobierno corporativo. Cuando una empresa familiar tiene esos antioxidantes muy bien trabajados y de alguna manera actualizados, esa empresa familiar suele tener una larga vida. Interesante, Pablo, esto que estás comentando, porque sí, obviamente lo que queremos eso es que haya un periodo bastante largo, una larga vida, como dices, pero con tu experiencia a nivel internacional y con lo que también es de forma académico, ¿cuál es el error más común que cometen las empresas familiares al intentar profesionalizarse? El error más común es pensar que porque el fundador era un buen piloto de avión, sus hijos y sus nietos también necesariamente tienen que ser un buen piloto de avión. Es un error comprensible en los padres, en las madres, pensar que si yo fui capaz de algo, mis hijos deberían también ser capaces de hacerlo, pero es un planteamiento que va contra toda evidencia estadística. Porque uno sea un buen pianista, tu hijo no tiene por qué serlo, ya sea por cualidades, ya sea por motivación, ya sea por interés. Y ese error de incurrir en un trato eh, de favoritismo hacia algunos familiares con bajos niveles de exigencia suele estar presente en muchas empresas familiares que no lograron superar con éxito tercera generación. Tengo el caso ahora de un cliente en América Latina muy doloroso de este año, donde me decía: Pablo, mi gran error ha sido confiar en mi hermano, en no haberle auditado, en no haberle exigido resultados y no haber controlado su gestión. Entonces, cosa que es muy difícil. Yo entiendo que muchas familias caigan en esa mala práctica porque es muy desagradable y muy incómodo controlar a tu papá, controlar a tu hijo, controlar a un hermano. Y es esa falta de profesionalismo en la gestión, ese pensar que por ser un familiar lo va a hacer bien y va a tener buenas prácticas, diría Alejandro que es quizá uno de los puntos más comunes que uno ve en las empresas familiares que van perdiendo valor con el tiempo. Pablo, excelente cómo nos ayudas a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Ahora, cuéntanos un poco más de ese rol que juega el líder, ¿no? La figura que tiene dentro de ese ecosistema familiar. ¿Crees tú que incluso para mantener ese liderazgo deba cambiar su estilo o más bien reforzar su esencia? Bueno, yo creo que un líder tiene que entender, cuando es un líder de una empresa familiar, que su compromiso, y Vanessa, es algo polémico lo que voy a decir porque no todo el mundo está de acuerdo, pero creo que aquí aporto valor diciendo lo que pienso. Realmente el gran reto que tienen esos líderes es darse cuenta que su compromiso no es solo con su familia. Cuando te encuentras líderes de empresas familiares que saben que su principal compromiso es con todos los grupos de interés y con toda la sociedad donde actúa, ya empiezas a entrar de manera muy natural en prácticas de meritocracia, de buen gobierno, de responsabilidad social. Y ese salto del líder, cuando trasciende lo familiar, yo creo que es una de las cosas que más impacta a poner a la empresa familiar a otro nivel. Y ahí ya no te importa si algún familiar no está contento con tu decisión, no te importa tanto si te dejan de hablar durante meses porque no están de acuerdo, o años porque no están de acuerdo cómo hiciste la sucesión. Ya hay cosas que pasan a un segundo lugar porque tu compromiso, gracias a esa visión de socialmente responsable, es de trascendencia. Una empresa familiar tiene que mirar por décadas. Su visión, su estrategia tiene que estar mirando a largo plazo, no simplemente a una relación a corto plazo emocionalmente positiva con todos los familiares. Eso tiene, cuando uno cambia ese chip, decir, me encantaría llevarme bien con todos mis hijos, pero si alguno no me lleva bien, no pasa nada. No pasa nada porque mi rol de empresario, si asumo ser empresario, implico que tengo que tener un compromiso con toda la sociedad, no solamente con mis hijos. Y eso ya implica ya una serie de acciones de gobernanza muy serias. Y el segundo aspecto, Vanessa, que me atrevería a decir de manera muy breve, es cuando uno entiende como empresario que es propietario de algo muy valioso, pero un propietario temporal. Recibo un legado y mi gran responsabilidad como empresario es entregarlo a la siguiente generación con mayor valor.
y eso cambia radicalmente. Yo trabajo con muchas empresas familiares de América Latina, desde México hasta el sur de Argentina, y te puedo decir que cambia radicalmente el ambiente en esa empresa familiar cuando los que están siendo propietarios en ese momento histórico, los que han heredado una empresa familiar, no ven a la empresa como un pastel donde lo que quieren es comérselo y a ver qué pedazo me toca a mí, sino la actitud de ellos es qué ingredientes pongo al pastel para hacerlo cada vez más grande, y la siguiente generación, que de manera natural van a ser más numerosa, porque la gente suele tener hijos y suele tener familia, la siguiente generación, que va a ser más numerosa, se encuentre con un pastel más grande que todos puedan disfrutar. Esas dos maneras de pensar cambian radicalmente la actitud del líder, y lo hace un líder mucho más consciente y mucho más trascendente. Excelente. Interesante, Pablo, todo esto que nos estás mostrando y nos estás informando de cómo podemos hacer y funcionar mejor. Pero también quiero preguntarte, ¿por qué crees que hoy o en este tiempo es urgente propiamente hablar de una ética empresarial o de una productividad con propósito? Bueno, yo creo que estamos en un momento de alta incertidumbre, de alta volatilidad, donde muchos valores están siendo cuestionados, y creo que en un contexto de gran incertidumbre, los líderes éticos, las empresas conscientes y éticas te dan esa confianza. Yo creo que ahora mismo hacer negocios es clave, tener un compromiso con una solidez moral. Yo recuerdo un empresario de México que quiso abrir operación en varios países de América Latina para diversificar el riesgo por los años tan complicados que ha tenido México, que está teniendo México. Él decía, no tengo problema en abrir operación, pero mi único requisito es la solidez moral de mi socio local. Y tiene todo el sentido. Ahora mismo hacer negocios, oportunidades de negocio hay muchas, ideas brillantes hay muchísimas. La tecnología, la inteligencia artificial nos abre posibilidades de operación inmensas, pero al final necesitas gente ética, gente de la que puedas realmente confiar, con lo cual yo creo que eso es un factor diferencial en un mundo donde muchos valores están siendo cuestionados. Excelente, Pablo. Ahora, tengo una pregunta. Si pudieras dejar una sola semilla en cada organización que visitas, cuéntanos cuál sería esa idea que te gustaría que germinara, que diera fruto como tal. Comunicación, 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 comunicación. Muchos problemas surgen y muchos costos empresariales se disparan por una mala comunicación. Una mala comunicación genera altos niveles de conflicto y genera altos niveles de desconfianza. Y eso daña cualquier organismo, cualquier relación, sea empresarial o sea personal, interpersonal. Entonces, pasa lo mismo con las parejas, pasa lo mismo con los amigos, pasa lo mismo en las familias. Si yo te diría, si hay algo que profesionalizar, profesionaliza la comunicación. Ten órganos de gobierno, tanto en la empresa como en la familia, que tengan realmente un compromiso con generar una comunicación de calidad en cada ecosistema. Porque cuando hay una muy buena comunicación, muchas cosas empiezan a solucionarse de una manera mucho más sana y menos costosa. Creo que es lo que todos queremos, ¿no? Tener una relación sana con todo el mundo, a nivel familiar y con nuestros socios y con nuestros aliados y con nuestros colaboradores. Entonces, comunicación, diría Vanessa. Excelente, Pablo. Bueno, aquí tuvimos en este momento a Pablo Álamo, asesor de empresas familiares, pero también profesor. Y es que yo aquí, mira, estuve tomando muchas notas mentales, como diríamos. Gracias, Vanessa, gracias, Alejandro, por la invitación, siempre a vuestra disposición, y todo lo que podamos hacer por sembrar larga vida a las empresas familiares, creo que es una misión muy noble, porque hay muchas familias detrás, ¿no? De que logremos que una empresa familiar permanezca mucho tiempo viva y sana. Así es, Pablo. Bueno, la primera, no, no es la primera.
Una vez más aquí en Casa Comercio TV, esperamos verte más seguido. Gracias por todo lo que nos has venido a traer el día de hoy. Creo que en conclusión, señores, la importancia de la comunicación en una empresa familiar, pues por supuesto, pero como también lo dijo Pablo Álamo, en todo tipo de relación. Pablo, hasta la próxima. Un cordial saludo, muchos éxitos.